de un café con la palabra. Bienvenidos a este espacio de reflexión en el que podemos disfrutar de una tacita de café, pero por sobre todo la palabra de Dios, reflexionando lo que Él nos dice a nuestro corazón. El día de hoy, lunes 29 de julio del 2024, la palabra de Dios nos muestra algo tan extraordinario como nuestra naturaleza. Hay naturaleza divina o naturaleza diabólica. No hay término medio. Es una u otra. Entonces, en el libro de Génesis, en el capítulo 1, versículos 26 y 27 leemos, y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y ejerza dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo, sobre los ganados, sobre la tierra, sobre todo reptil que se arrastra sobre la tierra. Creó Dios, creó pues Dios al hombre a imagen suya, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Pero ¿qué pasó? Si el hombre era a imagen y semejanza de Dios, Adán y Eva cedieron a la tentación de Satanás y la naturaleza de Satanás pasó a ser parte de la naturaleza del ser humano. Jesús les decía a los fariseos, y lo leemos en Juan 8:38, yo hablo lo que he visto de mi Padre. Vosotros entonces hacéis todo lo que oísteis de vuestro Padre. Ahí está diferenciando Jesús. El Padre de Jesús, Dios. El Padre de los demás, Satanás. Muy claro. Adán y Eva nacieron de la simiente de Satanás al pecar contra Dios. Desobedecieron su palabra, la palabra de Dios, y ahora todos los descendientes de Adán y Eva, todos los seres humanos, nacemos de la simiente de Satanás. En Juan 8:44 leemos, sois de vuestro padre el diablo, y queréis hacer los deseos de vuestro padre, el que fue un homicida desde el principio, y no se ha mantenido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, habla de su propia naturaleza, porque es mentiroso y el padre de mentira. La naturaleza de Satanás pasó al ser humano al desobedecer a Dios. Y nos dice este texto, porque no hay verdad en él. Entonces, nadie puede mantenerse en la verdad si no hay verdad en él. Y diríamos, ¿qué verdad? La verdad es relativa. No, la verdad es absoluta y es una. Solo la palabra de Dios. Todos, al nacer de Adán, nace con la simiente de Satanás, porque él pecó y eso se transmite a toda la raza humana. Todos moriremos en Adán, a menos que escapemos de la humanidad nacida de Adán y entremos en la vida en Cristo para tener la naturaleza divina. En Segunda de Pedro, capítulo 1, versos del 3 al 10, nos muestra cómo salir de la corrupción y ser parte de la naturaleza divina. La corrupción, la simiente de Satanás. Hoy toda la humanidad está corrompida, corrupta, y todos moriremos en esa corrupción si no entramos en la vida en Cristo. Pero saben, esto también es elección a los que Dios ha elegido. Entonces, ahora miremos, Satanás los tentó a agregar
los siguientes atributos espirituales de su naturaleza caída, de la naturaleza de Satanás transmitida al ser humano al desobedecer. Primero, miramos cómo uno de esos atributos de la naturaleza diabólica es desconfiar de Dios. En Génesis 3:1 leemos, y la serpiente era más astuta que cualquiera de los animales del campo que el Señor había hecho. Y dijo a la mujer, ¿con qué Dios te ha dicho? ¿No comeréis de ningún árbol del huerto? ¿Qué es lo que le estaba haciendo a la mujer? Desconfiar de su palabra, desconfiar de Dios. También rechazar la autoridad de Dios sobre ellos. En el versículo 6 de Génesis 3 leemos, cuando la mujer vio que el árbol era bueno para comer y que era agradable a sus ojos y que el árbol era deseable para alcanzar sabiduría, tomó de su fruto y comió. Y dio también a su marido que estaba con ella, y él comió. ¿Cómo es que si Dios le dijo que eso era pecado, que no debía comer de ese árbol, cómo es que la mujer vio que era bueno? ¿En dónde se produjo ese problema? Ella rechazó la autoridad de Dios. Y hoy el mundo entero está rechazando la autoridad de Dios por su autosuficiencia. También le llevó a rechazar una vida de sumisión a Dios. En el versículo 5 de este mismo capítulo de Génesis 3 leemos, pues Dios sabe que el día que de él comáis, estaba hablando Satanás a la mujer, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, conociendo el bien y el mal. Pero si el hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios, ¿por qué le dice seréis como Dios? Un argumento que le dice, es que estás sujeta a obedecer a Dios. No, no, serás como Dios, ya no necesitas sujetarte a nadie. Y eso pasó con el ser humano. Pero también le llevó a rechazar esa vida de sumisión porque leemos en el Padre Nuestro que el Señor Jesucristo nos dejó como una enseñanza de modelo de oración, que a lo mejor no deberíamos decir el Padre Nuestro, sino el modelo de oración que Jesús enseñó. Y leemos en Mateo 6:10 que dice, venga tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como se la hace en el cielo. Entonces, es vida de sumisión y de obediencia a Dios. El enemigo, el diablo, le estaba haciendo rechazar la provisión de Dios y confiar en sí mismo para percepción, discernimiento y comprensión, para la orientación, cómo percibir las cosas, discernir y comprender lo que es verdadero o lo que es falso, lo bueno, lo malo, lo posible, lo imposible, lo confiable, o lo no confiable, lo esencial, lo no esencial, lo indispensable, lo no indispensable, lo que deberían ser, desear, creer, pensar, decir, hacer, cómo, cuándo y dónde, y por qué deberían hablar, actuar e ir, lo que necesitan para satisfacer sus necesidades, sus deseos, cómo y cuándo deben intentar satisfacer esas necesidades, esos deseos, las consecuencias de lo que son, desean, creen, piensan y dicen y hacen. Todo esto por la autosuficiencia de que tú puedes hacerlo. Y esto quedó sembrado en el corazón de las personas. Desean más la comodidad, la facilidad, que el crecimiento, la madurez y la plenitud espirituales. Les llevó a desconfiar de Dios. ¿Sabe? La palabra dice que los que son guiados por el Espíritu Santo, esos son hijos de Dios. Pero el diablo le dijo, no necesitas esa guía, no necesitas que Dios enrumbe tu vida, tú puedes hacerlo, tú eres capaz, tienes la capacidad para hacerlo. Y por eso este mundo está tan venido a menos, porque el mundo
ha desconfiado de Dios. Y es triste ver que incluso en las iglesias hoy en día se desconfía de Dios. ¿Por qué? Falta dinero, no se dobla rodillas y dicen, vamos a hacer una rifa, vamos a hacer un chancho solidario, vamos a hacer un mercado de pulgas, vamos a hacer una venta de garage para obtener recursos. ¿Sabe lo que debe hacer la iglesia? Doblar rodillas ante el único que es el proveedor. Miramos tristemente lo que está aconteciendo. Y, a propósito de la inauguración de los Juegos Olímpicos en Francia, en París, nosotros miramos una aberración, una blasfemia que se dijo en ese país. Y todo el mundo ahí regocijado. Hoy hay voces que se levantan diciendo esa barbaridad, esa blasfemia, un ir en contra de Dios, mostrar esa rebeldía en contra de Dios. Pero ¿sabe por qué es? Por esto, porque quedó esa simiente de Satanás sembrada en el corazón del ser humano, esa naturaleza diabólica que se ha transmitido de generación a generación. Si una persona no nace de nuevo en Cristo Jesús, pues muere con esa simiente de Satanás. ¿No será momento de decirlo, Señor, ten misericordia de mí? Pues este es el día de la salvación, que Cristo Jesús venga a gobernar nuestra vida y disfrutemos de la vida eterna, aun cuando como peregrinos y extranjeros sigamos viviendo en este mundo. Que el Señor les bendiga y será hasta la próxima. Vive un café con la palabra, si así el Señor lo permite. Hasta pronto.